Ya se nos va el segundo mes del año. ¿Cómo pasa el año? ¿Cómo pasa? Algunos ya se fueron de vacaciones, otros no. Ya están las clases por iniciar. Pero lo más importante es que seguimos creciendo en el conocimiento de Jesús. Amén. Mira, la palabra que te quiero compartir hoy está bajo el título de El fruto de una fe, ¿cómo dice iglesia? Verdadera. Amén. Mira, yo voy a leer varios versículos porque es sumamente importante y enriquecedor para nuestro corazón y para nuestra vida. Amén. Mira, esto está para los que toman nota en Lucas 8. Hay dos partes, está del 5 al 8 y después está del 11 al 15. Y dice así: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Jesús después dice a gran voz, dijo: si ustedes en verdad tienen oídos, ¿cómo dice? Pongan mucha atención. Y lo explica, esto lo explica a los discípulos y le dice así: el significado es el siguiente. Las semillas representan el mensaje de Dios. ¿Qué representan las semillas? El mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se los olvide para que no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. En esta versión dice por divertirse, en otra versión dice por las preocupaciones de la vida, los engaños de la riqueza y los placeres del mundo, ¿no? Y hay una parte de la semilla que dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos, ¿cómo dice iglesia? Lo leyamos juntos. ¿Cómo dice? Estos últimos se mantienen más fuertes. ¿Cómo se mantienen? Firmes. Y sus acciones son buenas. Estamos en un año de iglesia que tenemos el versículo rema de firmes. Epa, nadie sabe. Firmes en la fe, ¿no? Estamos caminando en esa palabra. Cuando uno tiene una palabra rema, es donde vos pisás y te movés durante todo el año. ¿Para qué? Para que todas las situaciones que van a acontecer no vengan a desenfocarte. Por eso buscamos que la palabra nos lleve a esto, a mantenernos firmes. ¿Sí? Esta es una parábola muy conocida que se la conoce como la parábola del sembrador. ¿Sí? Dice que Jesús salió a la orilla del lago y la multitud lo seguía. Y él, subiéndose a una barca, empezó a explicar. Había mucha gente que lo seguía a Jesús, había mucha gente. Pero ¿qué pasaba? Jesús en esta parábola le explicaba muy bien que el problema no era la semilla. El problema no es la semilla. El problema es el terreno es el corazón. Y claro, había tanta gente que lo seguía. Y cuando viene una palabra, a muchos le confronta. Y durante la charla que vamos a tener, va a haber momentos que te vas a sentir como tocado. Te lo quiero adelantar, ¿no? Y entonces él busca en la parábola separar a la gente que oyen y a la gente que entienden, se acercan y perseveran. Por eso habla de diferentes suelos, de diferentes tierras, ¿no? Y esto no depende de que el suelo
sea fructífero por emociones, por rutinas espirituales o por cultura. Significa que si Dios tocó o transformó la vida de la persona, ¿sí? Por eso Jesús viene a explicarles a ellos que el sembrador, ¿quién es el sembrador? Jesucristo por excelencia. Sale y siembra la semilla que es la palabra de Dios. Él cuando caminó entre nosotros, Él vino a declarar esa verdad. La verdad que es la palabra de Dios, que es pura, que es viva, que no tiene malicia, que es poderosa, que es eterna. Él vino a proclamar eso. Por eso que había en el grupo de personas, de multitud que le seguían, habían personas que realmente tenían hambre de conocer el Evangelio, de conocer a Jesús, de las buenas noticias. Pero había un grupo que solamente eran curiosos, escuchaban, se iban y así. Y había otro grupo que aprovechaba todo lo que Jesús hacía, ¿para qué? Para acusarlo. Los fariseos de esos tiempos querían buscar en qué se equivocaba Jesús y a través de eso poder correrlo del camino. Pero había un propósito grande que Jesús tenía que cumplir. No solamente acercarnos al reino de Dios, sino también entregarse el mismo por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces entendemos que la palabra siempre va a ser igual. No va a mudar con los años, con el tiempo. La palabra no cambia por cultura, por tradiciones. La palabra es viva y eficaz, dice. Y eso se va a mantener siempre. Muchos años atrás quisieron eliminar la Biblia, a los apóstoles también lo quisieron eliminar, prohibir que prediquen el Evangelio de las buenas noticias, pero no lo lograron. Por eso estamos nosotros en este tiempo reunidos en este lugar. Por eso que aún la palabra sigue transformando vidas. Aún la palabra sigue impactando corazones, sembrando la buena semilla y viendo los frutos que ocasiona eso, ¿sí? Por eso tenemos que entender que cada semilla que cae tiene un propósito. Cada semilla que cae tiene un propósito. Una palabra compartida, la célula, un evento, donde vos escuches la palabra de Dios tiene un propósito. El propósito puede ser dar frutos, como dice la parábola, puede ser también que provoque en una persona resistencia. Ahora lo vamos a ver por qué. Que le provoque resistencia porque se sintió confrontado. Cuando la palabra viene y te dice, no es por ese camino, vení por acá que es mejor y esto te va a llevar a un lugar seguro y al propósito. Y eso te confronta, eso no te gusta, eso no nos gusta a nadie. Pero sin embargo, también viene la otra parte, que hay una revelación. La palabra puede provocar en la persona revelación. Y yo oro para que en esta noche la palabra sea revelada en nuestros corazones, para que realmente podamos entender cuál es el significado. Porque te tengo una buena noticia, iglesia. ¿Quieren saber cuál es la buena noticia? ¿Quieren saber? El sembrador sigue sembrando. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo. Y Él está en este lugar. Y Él va a hablarte durante la prédica y te va a mostrar y te va a poner esa sensación de decisiones que con sabiduría van a ser las correctas. ¿Amén? Amén. Bien. Esta parábola nos enseña 4 tipos de suelos. Y los suelos son una manera de reaccionar ante la palabra, una manera de evidenciar qué es lo que ocasiona la palabra en uno. El primero es el corazón endurecido. Dice, oye, pero no entiende ni recibe, ¿no? Hay un versículo en Marcos 8, del 17 al 19, que dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, esto le dice a sus discípulos que estaban con él, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oído no oís? ¿Y no recordás? Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos respondieron o dijeron, 12, ¿no? ¿Qué pasa acá? Él les habla de una actitud del corazón. A veces, un corazón que está endurecido, que dice, como la parábola, que no recibe y no lo entiende a la palabra de Dios y no deja que actúe,
Es como un camino de tierra o las calles donde uno vive, que pueden ser de tierra, que están constantemente transitadas. Esa tierra está totalmente dura y por más que tires una semilla, no va a nacer porque sigue siendo pisoteada, sigue siendo maltratada. Y a veces el corazón de una persona puede pasar esto. Por diferentes situaciones en la vida, puedes estar con un corazón endurecido. Cosas de infancia, de adolescencia, situaciones difíciles que te tocó en la vida pasar, que te pisoteó el corazón, que te hizo un corazón duro. ¿Conocen personas así? ¿Conocen personas? Nosotros los lunes vamos al hospital con un grupo de hermanos a llevar las buenas noticias y nos toca ver eso. Y no hablo del contexto del lugar, que es un hospital donde nada es bueno. Hablo de que el corazón, ya a veces no te quieren escuchar. ¿Por qué? Porque se cansaron quizás de esperanza y no recibir respuesta. Pero a la vez también no hay un compromiso o algo que modifique esa tierra, ¿no? Entonces generan como muros en el interior que no deja que la semilla, la palabra de Dios, el mensaje de las buenas nuevas, haga en ellos una obra majestuosa. Entonces, Cristo, en este versículo que les compartí, que les dice, ¿por qué no recuerdan cuando alimenté a los 5.000? ¿Por qué no recuerdan lo que hice con esos panes? Porque a veces pasa que nosotros vemos la mano de Dios en nuestra vida y por no tener un corazón correcto, receptivo, sensible, humillado ante Dios, nos olvidamos rápidamente de lo que Dios hace en nosotros. Personas que recibieron sanidad, milagro, que tendrían que estar no solamente por la gracia de Dios que entregó su vida, sino por ese milagro, estar acá y no lo están. ¿Por qué? Porque en cierto punto tienen un corazón que no fue rendido por completo a Dios. Y esto puede pasar en muchos en la congregación. Escuchar la palabra y así como venís, te vas. Que no haga un efecto. Porque no hay unas decisiones que te modifiquen el estado del corazón. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces tenemos que ver esto, de que Jesús nos muestra esta característica espiritual, ¿no? Que tiene una incapacidad de ver, de entender, de oír, de recordar. Por eso, esos muros que se levantan en el interior generan en la persona que vivan una indiferencia espiritual, que le da lo mismo venir o no, que no se sienten transformados, tocados por el Espíritu Santo. A veces activan demasiado la razón y se convierten en un orgullo intelectual donde dicen, eso ya lo sé, eso pasa para otros, es siempre lo mismo. O sea, como que ya saben todo lo que va a acontecer o suceder en la reunión o en la palabra. Sí, ya lo escuché la vez pasada que lo compartieron, pero pasa por encima. Hay un orgullo intelectual que necesita el corazón despojarlo para que empiece la semilla a instalarse en el corazón. Amén. Entonces, esto nos genera un peligro muy grande en nuestra vida, que nos acostumbremos a escuchar la palabra, pero no a obedecerla, no a aplicar la transformación en nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que haya una sensibilidad espiritual. ¿Viste que la palabra dice de lo que emana la vida, lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿no? Dice un momento, y lo que emana la vida también viene del corazón. O sea, todo lo que vos en la vida, en las situaciones y demás fuiste recibiendo, lo incorporaste en el corazón. Que eso se conecta con la mente, y en varios versículos de la Biblia dice la mente del corazón. Hay una conexión muy directa. Te hace tomar decisiones en base a eso, pero no en base a la semilla, no en base a la palabra. Y eso te hace ver como que vivís una vida cristiana que no te lleva a ningún lado. Por eso habla de que el enemigo apenas se siembra la palabra, dice que va y la roba. Lo saca, lo hurta, porque él vino para eso, para matar, hurtar y destruir. ¿Saca eso? ¿Por qué creen ustedes que saca la palabra que se te está sembrando en este momento? ¿Por qué con una situación
cuando salgas de acá o en casa, te va a querer robar lo que vos hoy recibís. Porque teme el poder de la palabra de Dios. Porque sabe que si vos permitís que eso se instale en tu corazón y dé fruto, vas a ser grande. Vas a ser grande en el nombre de Jesús. Vas a ser grande para llevar a otra persona a que lo conozcan. Entonces, ¿él qué hace? Actúa rápidamente, como dice en la comparación, como pájaros que comen la semilla y te roba. Y esto pasa siempre. Pasa siempre. Por eso tenemos que, como dijo Jesús a gran voz, el que tiene oídos, que preste atención, que oiga. ¿Sí? El segundo estadio es un corazón superficial. Esto dice, recibe con emoción, pero no persevera. ¿Sí? Dice que la semilla cayó, pero había en el suelo, estaba lleno de piedras, ¿no? Y cuando lo recibe con gozo, pero al no haber profundidad, dice que sale el sol y lo seca. En la otra versión dice que como no tenía agua, se secó y murió, ¿no? La pastora predicó el sábado espectacular de que tenemos que profundizarnos y cavar esos pozos para encontrar esa agua de vida que Jesús nos promete, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, con lo que es la profundidad espiritual que generamos nosotros. No ser superficiales, porque es un gran engaño, no solamente para uno que lo puede aplicar, el que diga, sí, sigo a Jesús, pero hago lo que quiero, sigo a Jesús, pero tomo mis decisiones en base a mis razones, en base a mis experiencias, y no dejo que la palabra, que la semilla, me direccione. Entonces, eso se provoca que sea algo superficial. ¿Por qué? Porque dice ahí que cuando vino el problema, la situación, la circunstancia, ¿qué dice la palabra? Se apartan, se alejan. ¿También conocen personas así? Que lo vieron, que se encendieron con mucha euforia, que tenían lágrimas en los rostros y decían, Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida y voy a hacer esto y promesas y todo, pero en la prueba que viene, porque va a haber pruebas en nuestra vida, Jesús lo declaró, dijo, Señor, no los saques del mundo, porque estamos en el mundo, pero sí que se fortalezcan en tu espíritu. Y dijo, van a tener aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Jesús lo declaró. No nos dice que va a haber color de rosa todo el tiempo, va a haber bienaventuranza todo el tiempo, sino que va a haber situaciones que se llaman pruebas. Y esas pruebas es donde nosotros tenemos que salir en victoria. Por eso la palabra nos habla de mantenernos firmes, ¿sí? Cuando viene la prueba, estas personas que no generaron profundidad, raíces, para mantenerse firmes en la palabra del Señor, terminan apartándose, terminan volviendo quizás al viejo estilo de vida, a la situación que Dios los sacó, Dios los llamó. Entonces seamos sabios para que podamos comprender que Dios quiere hacer en nosotros una transformación genuina, que quiere que haya profundidad, porque la vida nos va a encarar y nos va a pedir profundidad. Porque como dice el ejemplo de los que edifican sobre la roca y el que edifica sobre la arena, ambos sufrieron tempestades, ambos sufrieron los vientos, las tormentas y situaciones, pero hay una casa que se mantuvo firme, es la que construyó sobre la roca. Entonces, la semilla viene a eso, a recordarte en la palabra que vos tenés la capacidad de edificar sobre la roca, que vos podés profundizar tanto para que las tormentas y situaciones no te varíen y no hagan que retrocedas. Más al contrario, para que vos puedas mantenerte firme. Cuando estas personas o este grupo de corazón, de tierra, de suelos, como estamos hablando en la comparación, no toman estas decisiones, forman una fe emocional. Por eso es que la fe emocional no va a poder resistir las pruebas, no va a poder avanzar al propósito que Dios tiene en su vida. Muchas veces culpa al entorno, culpan a la palabra,
culpan al que predica, culpan al mensaje, a veces culpan a la iglesia, pero nunca se analiza cómo está el terreno, cómo está el corazón de la persona. ¿Qué hizo cuando escuchó la palabra? ¿Cómo lo asimiló? ¿Y qué reacción tuvo ante eso? Por eso que nosotros tenemos que aprender a correr esas piedras. En decisiones tenemos que correr las piedras, pero el que va a poder destruir y limpiar el terreno es Dios. Las piedras pueden ser el orgullo, pueden ser las heridas que no se sanaron, la falta de perdón, situaciones que te pasan de inseguridad, son piedras que vienen a ocupar un lugar que la semilla tendría que estar echando raíces. Y eso pasa porque a veces nuestro foco, nuestra atención está más en las piedras que en lo que la semilla puede hacer. Por eso tenemos que aprender a tomar decisiones, correr esas piedras de nuestras vidas, aprender a resolverlo para que dejen un espacio para la raíz. Tenemos que cambiar esa fe emocional que primeramente se instala, y esto nos pasa a todos, ¿eh? Yo no me corro de este grupo de corazón, nos pasa a todos. Principalmente cuando uno recibe a Jesús, nos emociona, nos despierta esperanza, pero la diferencia está en el continuar, en el perseverar, en cuando las situaciones vienen y te zarandea, mantenerte firme. La diferencia va en eso, en la profundidad que uno va buscando. Y esa profundidad es personal. Acá en el ámbito de la iglesia, en el cuerpo, en la congregación, cuando adoramos a Dios, nuestra fe se activa. Y muchos viven solamente con esa fe que se comparte o se imparte. Pero la diferencia está cuando vos lo buscás afuera, en tu casa. Cuando vos haces tu devocional, haces tu lectura, haces tu entrega, arrepentirse de las cosas que uno hace, que sabe que por ahí no agradan a Dios, eso hace de que un corazón se vaya ablandando, que se vaya moldeando a lo que Dios espera en su vida. Amén. La fe emocional, que no es real, tenemos que desecharlo en nuestra vida, porque la fe se purifica, dice la palabra, con el fuego. En 1 Pedro 1:7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. ¿Cuánto vale la fe de ustedes? Mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cuando Jesucristo se revele, estamos hablando cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y Él nos tiene que encontrar no solamente firmes, sino como dice la palabra, nuestra fe purificada, ya sea por el fuego de las situaciones que pasamos, de los problemas, situaciones, pero que tiene que ser una fe firme, que se mantenga y perdure en el tiempo, que no sea algo emocional, que es solamente una temporada de nuestra vida, sino algo eterno. Amén. La fe que solo vive de emociones, como les dije, no sobrevive a las pruebas. ¿Sabes que esto podríamos compararlo? A nosotros nos pasó, fuimos de vacaciones y trajimos una planta de recuerdo del lugar y lo puse en una maceta de mi casa, una maceta chica. Y estuvo casi un año en la maceta. Y te le regabas, como que quería florecer todo, pero hasta ahí nomás. Y un momento, al moverlo, se me rompió la maceta. Entonces digo, bueno, lo voy a poner en el patio. Tengo un patio, lo voy a poner en el patio. Hoy esa planta es casi de 2 metros. ¿Qué te quiero explicar con esto? Mientras estuvo en la maceta, que fue casi un año, era, vamos a decirlo, chaparro, petizo, corto, como quieran llamarlo, que a veces producía algo. Ahora es grande y se multiplicó y a los lados empezaron a salir. Todo depende de la profundidad que vos generes. Todo depende de lo que vos estés dispuesto a hacer.
Porque como te dije, las piedras, Dios se va a encargar de sacarlas. Él va a sacar todo lo que está estorbando, va a romper esas piedras, si es falta de perdón, si es necesidad económica, lo que sea las piedras que no te están dejando crecer, Dios te puede ayudar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le pido a las chicas 5 minutos más. El tercer corazón o principio que nos enseña la parábola es un corazón dividido. Oye la palabra, pero otras cosas ahogan la fe, ¿no? Esta es la que recibió la semilla que cayó entre espinos. Es el que oye la palabra, pero la preocupación de esta vida, los placeres del mundo, el engaño de la riqueza, lo ahogan. Acá no estamos hablando que hay un corazón duro, una tierra dura, no estamos hablando que hay piedra, que están ocupando el lugar que la palabra tendría que ocupar. Estamos hablando de un corazón que recibió la palabra, lo aceptó y hubo crecimiento. Porque es así, hubo crecimiento, pero no hubo frutos. No hubo frutos que agraden a Dios como corresponde. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, había malezas, había espinos, había ramas que se interponían y tarde o temprano los terminaba ahogando. Y eso nos pasa a muchos. ¿Por qué? El problema no está en tener dinero o no, porque creemos que el que nos provee es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy nos compartían la palabra diezmo de ofrenda. Dios es bueno, es nuestro refugio, Él nos va a ayudar en los momentos de necesidad. Entonces, Él nos da los recursos y la riqueza. El tema es cuando vos crees que teniendo más dinero tenés salvación. No te hablo espiritual, sino que tenés la vida resuelta, que tenés un crecimiento personal a un lugar, a un grupo de personas, como que te salva la vida y eso te genera a vos que vos creas más en el dinero que en el que te provee el recurso, que te da seguridad, que te define tu valor. Porque el dinero, si bien es necesario para el sistema que vivimos, pero el valor nos da lo que tenemos adentro. Tocate el corazón y decí, el valor me da lo que tengo adentro. El valor te da lo que tenés adentro. Y si es el Espíritu Santo, tenés un valor que vale más que el oro. Lo escuchamos hace un rato. Vale más que el oro. ¿Por qué? Porque el recurso, todo eso puede pasar de un momento a otro. Yo he trabajado en un lugar, yo de profesión soy odontólogo, estuve trabajando en la zona de Belgrano, en Capital, y el poder adquisitivo de los pacientes ahí es muy bueno. Pero ¿sabés qué? En el hablar de la persona me daba cuenta que estaban vacíos. Y a veces en la forma de hablar entre nosotros decíamos los ricos pobres. Pero ricos porque tenían todos los recursos, pobres espiritualmente porque no sabían cómo iba a ser el futuro, no tenían la felicidad, la llenura, el gozo. Que recordemos que el gozo no es solamente ser alegre, el gozo es, paso situaciones difíciles, pero me mantengo firme porque sé que Dios está conmigo. Amén. Entonces, el engaño de la riqueza es lo que más ahoga al cristiano. En la Biblia nos enseña que se acercó un joven rico a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y él le dijo, cumplí todos los mandamientos, hace esto, hace lo otro. Y el joven le dice, todo eso lo hice. O sea, soy muy buena persona, cumplo con los mandamientos e hice. Jesús le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y le dice algo muy importante, y sígueme. Había un propósito. Y el joven dice la palabra que se dio vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. Se aferró más a la riqueza. Hoy podríamos estar hablando de ese joven como un gran apóstol, como un gran propósito, pero sin embargo tenemos esa enseñanza. Por eso no nos dejemos engañar. Si hay escasez, busquemos al que provee. Si hay abundancia, ayudemos para que también en ese ciclo espiritual
Dios nos siga dando más para poder bendecir. Amén. Después dice, los que viven en los placeres del mundo son las personas que, como los espinos ahogaban a la semilla, también la fe del cristiano puede ser ahogada. Son las personas que viven enfocados en el trabajo, en el estudio, en el éxito, viven solamente en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo... Y está genial, no está mal prepararte, capacitarte y caminar en pos de eso. Pero cuando vos te desenfocás y al darte cuenta, vos ya vas a estar lejos de la voluntad de Dios. Y eso te va a ahogar. Amén. Amén. Entonces, aprendamos de lo que nos viene enseñando la palabra para que podamos ser sabios y tomar buenas decisiones. Y por último, para los chicos si quieren ir subiendo, así para cerrar. El último corazón que nos enseña esta parábola es la que tenemos que buscar, iglesia, tenemos que anhelarlo. Es un corazón fértil. Oye, entiende, persevera y da fruto. Ese es lo que tenemos que buscar, un corazón que entiende, que oye. Cuando uno habla de entender, no habla que la persona no sea inteligente, habla de que hay otras situaciones que lo desenfocan. Pero una persona que entiende es porque no se jacta de lo que sus cambios que hizo fue porque él lo provocó. O sea, el cambio, la transformación, los frutos no son el resultado de fuerzas humanas. Tenemos que aprender a darle el valor a la obra maestra del Espíritu Santo que obra en cada vida, ¿sí? Tus decisiones obviamente que van a ir encaminando a todo eso, pero es el Espíritu Santo que va a ir obrando en tu corazón. Es el Espíritu Santo que va a venir a transformarte el corazón. Es la presencia de Jesús a través de la lectura, de la palabra, de cada semilla que te va a ir nutriendo, dando más recursos y limpiando el terreno que es nuestro corazón para que haya fruto. La parábola dice que algunos dieron al 30, otros dieron al 60 y otros al 100 por uno en cantidad. Pero ¿sabes qué? Jesús no habla de cantidad, habla de fidelidad. Cuando un corazón es fiel y se mantiene unido al Padre y lo busca, anhela, reconoce las fallas y busca en el arrepentimiento un renuevo, que venga el Espíritu Santo y le diga, levantate hijo, seguí para adelante, correr esas piedras, esas ramas, esos espinos, para que la tierra sea fértil y empiece a dar fruto. Eso es la obra maestra del Espíritu Santo. Muchos piensan que porque yo hice, porque yo tomé la decisión, está bien, pero sin el Espíritu Santo no llegamos a ningún lado. Sin Jesús no tenemos nada. Y yo te quiero decir esto, iglesia. Todos tenemos, cuando acercamos a Jesús, nuestro corazón endurecido, porque la mayoría nos acercamos por alguna necesidad. La mayoría nos acercamos por algún problema, un conflicto, porque nos falta algo, o sea, que es la presencia de Jesús. Pero cuando nos mantenemos firmes y dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar, entendemos cuando viene la palabra de Dios y lo ponemos en práctica, y no solamente eso, sino que perseveramos, empezamos a ver los frutos. Porque no habla, este corazón fértil, no habla de que somos personas perfectas. No, la perfección hay uno y es Jesús. No habla de perfección, sino habla de los que perseveran, de los que se mantienen firmes en el que es el sembrador, en el que provee las semillas, en el que puede cultivar la tierra, prepararlo para que cuando deposite la semilla haya el fruto que se espera. De eso trata, ¿no? Se trata de ser perfectos, de creernos perfectos. Se trata de tener un corazón humilde, que sabe cuándo arrepentirse, cuándo humillarse ante el señorío de Cristo. Que sabe que una decisión a favor de la vida con Cristo es ganancia, nunca va a ser pérdida.
Pero cuando tomamos la decisión de darle la espalda y seguir nuestros deseos, nuestros placeres, nuestra razón, y nos vamos a encontrar en dificultades. Nos puede ir bien, pero no va a ser lo eterno que Jesús nos muestra. No va a ser lo eterno que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar una obediencia genuina, el amor a la palabra, a esa semilla que transforma las vidas. No es una vida sin tropiezo, pero sí una vida con evidencia. El verdadero creyente, que esperamos serlos todos, es el que se mantiene firme a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las críticas que a veces te hacen, a pesar de las burlas que a veces vienen, a pesar de las cosas que por ahí te rechazan, porque cuando Jesucristo predicó la verdad, que es la palabra de Dios, muchos lo rechazaron. Igual pasa con un cristiano. Cuando uno vive esas transiciones, pero persevera y se mantiene firme, vamos obteniendo esos frutos que Dios espera. Esos frutos que van a ser eternos, esos frutos que realmente van a provocar en nosotros el sello de Dios en nuestra vida. Que cuando vos estés en tu trabajo, te digan, te veo diferente, te pasa algo, estás distinto, estás bien, que vean el cambio, cuando estás en la facultad, en el colegio, donde estés, donde te muevas. Que haya un sello de Dios en tu vida. Por eso el fruto de una fe verdadera es un corazón fértil. Es un corazón que se va a rendir a lo que Dios espera. Y no es solamente una oración linda que uno escucha o lo predica. Es una realidad, es una verdad que tiene poder. Amén. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cuántos en esta noche escucharon el mensaje? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos en esta noche escucharon el mensaje? Y dice la palabra que la fe viene por el oír el mensaje. Y aprendimos que el mensaje es la palabra de Dios. Y que eso es una semilla que va a dar fruto. Que va a dar fruto a su tiempo, con paciencia, con perseverancia, aún con luchas, pero va a dar fruto. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué vamos a hacer con lo que escuchamos? ¿Nos vamos a ir igual que como vinimos? ¿O realmente vamos a tomar una decisión de poder hacer parte a Dios en nuestra vida, correr las piedras, los argumentos, las excusas y permitir que Él obre en nuestra vida? Porque la evidencia que genera Jesús, Dios en nuestra vida, es el resultado visible que todos pueden ver de un milagro invisible. Porque el primer milagro que vemos o que podemos apreciar es cuando una persona reconoce a Jesús en su corazón. Ese es el milagro más grande que puede haber. Cuando una persona decide alinearse a la voluntad, al propósito que Dios tiene en su vida. Amén. Ponete en pie, iglesia. Vamos a orar.